Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del programa Las Huellas del Rock Nacional. Hoy vamos a hablar un poco de lo que realmente fue la historia del rock, este movimiento movilizador que captó la atención sobre todo de los más jóvenes. Para nosotros, los fanáticos de este género, él nunca se da por vencido, nunca se acaba. Empezamos por la etapa más polémica, los 70. Época complicada por la violencia en las calles, la desaparición de personas y el terror que se vivía en ese estado terrorista. ¿Quién en ese momento no se habrá sentido identificado con una canción de Charlie, como Alicia en el País, que cuenta a través de metáforas cómo el país era aplastado por los militares y la sociedad iba desapareciendo? Pero las canciones que manifestaban críticas estaban en las famosas listas negras y eran prohibidas totalmente en las radios. En esa época era mejor no hablar de ciertas cosas. Solo los valientes rockeros se animaban a hacerle frente a los enemigos. Claro, en esa época si escuchabas rock, ¿quién eras? Seguramente para los militares un rebelde opositor al régimen que buscaba alguna posibilidad de liberación a través del rock. Muchos artistas tuvieron que exiliarse porque eran perseguidos por el gobierno represor, solamente por querer luchar por su identidad y por sus derechos. Pero con la guerra de Malvinas, en los años 80, el rock repunta. De repente, los que lo impulsaron al rock, ¿sí? De repente los que lo impulsaron al rock fueron los mismos militares. ¿Pero para qué? Y claro, prohibieron todas las canciones en inglés, porque el enemigo de la guerra eran los británicos. Y qué mejor que el rock para tapar este vacío, ¿no? Otra vez el rock hablaba por los que no tenían voz y estaban en Malvinas. Cuando termina la guerra y termina la dictadura, ¿el rock realmente pierde fuerza política en sus canciones? Capaz que lo que pasó fue que dejó de ser un espacio de resistencia y pasó a ser un refugio para los jóvenes, pero no duró demasiado sin politizarse. En los 90, nuestro rock habló nuevamente, esta vez por los trabajadores, criticando a la corrupción y a la desconfianza de ellos al gobierno. Porque sí, estábamos en un Estado de Derecho, pero ¿qué pasaba con los derechos de las personas realmente? Sí, así el rock continúa siendo un fenómeno de masas, con bandas como los Redonditos de Ricota, que tenían letras que criticaban directamente la política y la desigualdad social que se veía en ese momento. ¿Sí? ¿Qué pasó después? Eso se lo va a explicar mi compañera Luján, que tiene unas muy lindas palabras y dos entrevistas fantásticas, ¿sí? Así que las dejo de la mano de mi amiga Luján. Nos vemos, hasta luego. Bueno, vamos a hablar de qué lo que pasó realmente con el rock a partir del año 2000. Se dice que hubo un quiebre decadente en este género, pero no nos podemos olvidar de dos hechos importantísimos que marcaron no solo la historia de Argentina, sino también la del rock. El primero, ¿cuál es? La crisis del 2001, donde de entre revueltas económicas y políticas, los rockeros no dejaron de hacerle frente a la caótica situación a través de sus letras. El segundo hecho muy importante es el incendio de Cromañón en el año 2004 mientras tocaba la banda Callejeros. Bueno, sin embargo, a pesar de que es cierto que el rock quizás tuvo un quiebre en esta década porque muchos artistas se fueron a Latinoamérica, el rock barrial siguió haciendo presión por aquellos jóvenes que buscaban reivindicar sus derechos y buscaban hacer críticas a través de las canciones. No nos podemos olvidar a su vez que en el año 2010, cuando Argentina cumplió 200 años, muchos artistas que antes habían sido perseguidos, o sea, durante la dictadura, esta vez fueron invitados a participar como figuras del rock nacional. O sea, podríamos decir que el rock sigue haciendo historia hoy en día y continuará haciendo. Bueno, ahora quiero que vengan conmigo a conocer el estudio musical de un fanático del rock. Vengan, vamos al estudio de Daniel Tarche. Ahí quedó. Ahora estamos con Daniel Tarche, un fanático del rock. Bueno, Daniel, te queríamos preguntar qué significa para vos el rock en tu vida y qué significó. Bueno, el rock para nosotros, los 60, los 70, era un poco el canal de liberación, el faro en una noche tan oscura como la dictadura en la cual todo lo que tenga que ver con el arte, la creatividad, estaba cortado de pleno. Entonces el encuentro en los recitales, el encuentro a veces hasta con los músicos, poder hablar con ellos, era algo que
daba un respiro en un momento muy duro para todos nosotros. Bueno, Daniel, veo que ahí atrás tenés la tapa del disco de Spinetta, una tapa famosa. ¿Qué me podés contar acerca de esta tapa tan conocida? Bueno, este es un poco un emblema del rock nacional, porque Almendra fue una de las 3 primeras bandas, junto con Los Ratos y con Manal, que pusieron la piedra fundamental para el rock. Y bueno, esta fue una etapa que en su momento no tenía nada que ver con lo comercial, con lo que querían las disqueras, la eficacia del momento. Y cuando Del Guercio, la pista de Almendra, fue el que la hizo, la presentó, le dijeron que la habían perdido y les mandaban una foto de los 4 con un arbolito atrás, algo de lo más mediocre de esa época. Bueno, él se enojó, la hizo de vuelta y dije, no, esto no va, pero bueno, lo mandaron. Y para mí tuve una alegría hace unos años con la facultad dando clases de diseño gráfico, era aquí un grupo libre y una chica la presentó, me dijo que le encantaba toda la poesía, la tristeza que le transmitía esa cara, y la hizo un dibujo muy lindo. Bueno, le saqué una foto, se lo mandé por WhatsApp a Edgardo y le digo, quédate contento que tu arte sigue estando después de tantos años. Bueno, como vemos, el rock sigue haciendo historia. Muchas gracias, Daniel. Bueno, ahora vamos a entrevistar a Vaino, un ex guitarrista de los fabulosos Cadillacs y actualmente representante de los Cadillacs y Vicentico. Bueno, ¿cómo podés relacionar a las bandas de rock nacional con la política? Bueno, yo te voy a contar por lo menos lo que es nuestra experiencia, digamos. En los comienzos, nosotros cuando empezamos, que más o menos fue con la vuelta de la dictadura, el fin de la dictadura y el comienzo de la democracia, perdón, si bien teníamos toda esa sensación de que bueno, que volvió la democracia y demás, todavía éramos como muy chicos y digamos, no queríamos emparentarnos con la política, no queríamos tener ninguna postura con ningún partido, por más que cada uno por ahí sí tenía sus posturas individuales. Lo que pasó fue que en un momento, para el segundo disco de los Cadillacs, nos contratan para un show en Obras Sanitarias, que era el templo del rock en ese momento, un festival, pero encubiertamente había sido algo organizado por la Juventud Radical para toda gente radical. A nosotros no nos gustó eso, primero por la mentira y segundo porque en ese momento estaba muy en boca de todos lo que había pasado con la ley de la obediencia debida, y justo en la conferencia de prensa donde nosotros vamos estaba Jesús Rodríguez, que nos invita a subirnos a la mesa donde estaban todas las bandas que iban a participar, y ahí en su momento fue la primera acción de protesta nuestra, donde nos paramos, empezamos a repartir panfletos a la gente donde decía que no nos íbamos a sentar en la mesa de alguien que había votado a favor de la obediencia debida. Ahí empezaron a correr las cámaras y demás, y eso fue aprovechado por un montón de partidos políticos, ¿no? Los diarios salía que éramos comunistas, que éramos de todos los partidos posibles menos radicales, y en realidad creo que casi todos habíamos votado en radicales en ese momento, pero digamos, era una postura de que no queríamos mezclarnos con la política. A medida que fuimos creciendo, por ahí empezamos a tener en la parte compositiva letras un poco más jugadas, digamos, por ejemplo, recuerdo un par de temas como Arde Buenos Aires, que hablaba de la policía, de las cosas que pasaban en ese momento, Quinto Centenario, que no hay nada que festejar. Y en esa época de esas letras un poco más contestatarias, hay una anécdota que pinta un poco cómo era la escena. Nosotros le debíamos mucho a Marcelo Tinelli, que era primo del percusionista nuestro y que fue el primero que nos llevó a la televisión. Pero cada vez que íbamos a su programa, era como nos sentíamos como una cosa que nosotros queríamos hacer esos temas y él quería, por ahí Mi novia se cayó en un pozo ciego, por ejemplo. Entonces estaba por salir un disco nuevo nuestro y fuimos a la compañía discográfica y le dijimos que para el nuevo disco, como una estrategia, no queríamos ir más a programas de televisión. El presidente no podía creer lo que estaba escuchando, nos miró muy serio y nos dijo, bueno, si toman esa postura,
yo no voy a poner ni un centavo en publicidad, no voy a poner videos, no voy a poner microguías en la radio, no voy a poner afiches, no voy a poner nada. Bueno, el resultado final, que ese disco fue el que ves allá, que es Matador, que llegó a 7 platinos. Ahí está el 6 porque el 7 quedó en la otra oficina. Bueno, espero haya servido. Bueno, muchas gracias por tu colaboración.